No. Bueno, eso tiene que ver con un hombre que fue baleado en Tongoy después de infringir una orden de alejamiento que había. No quiso hacer caso a Carabineros. Ahí está otro punto, otra imagen del momento en que Carabineros le dicen que salga de esta vivienda y él vuelve a ingresar. Bueno, fue un momento muy tenso que se vivió en Tongoy. Estamos arrancando con esta información, este capítulo de Contigo en Directo, hoy martes 24 de noviembre. Les damos la bienvenida. Mire usted, en ese momento Carabineros va y bota en la puerta en esta vivienda, como insistimos, que él tenía orden de alejamiento. Es un sujeto identificado con las iniciales IAAA que finalmente muere después de ser baleado porque no quería salir de este domicilio, insistimos, donde él tenía una medida cautelar por violencia intrafamiliar. Pese a eso, llega hasta la casa de su mamá y hermana e intentó agredirlas con un arma blanca y ellas se comunicaron con Carabineros. Vamos a tomar contacto con Luis Ugalde para empezar a desmenuzar parte de las noticias que tenemos a esta hora para ustedes. Lucho, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Contigo en Directo. Bueno, tenía que ver con un hombre con una medida cautelar que hace caso omiso a esta medida. Va a la casa donde vivía su mamá y su hermana y las amenaza con un arma blanca, ¿no? ¿Cómo estás, Toti? Claro, Bien, esto Luchito. ocurre, tú lo comentabas recién, en Tongoy, muy cerca de Coquimbo, aproximadamente a unos 15, 20 minutos de Coquimbo, uno de los balnearios más lindos de la cuarta región, y es en ese lugar donde llega este hombre quien ya tenía denuncias previas por agresiones en contra de su hermana y también en contra de su madre. A raíz de estos hechos previos es que él contaba con una medida cautelar de no acercarse a ellas. Aún así, rompe esta medida cautelar, llega hasta el lugar, comienza a tener una serie de entreveros con ambas, las amenazas, llaman las víctimas a Carabineros, llega Carabineros hasta el lugar, le pide a este hombre que salga de ahí, que no se acerque, que esté fuera del domicilio. Él no lo hace e incluso trata de atacar a los funcionarios, y es ahí cuando Carabineros saca su arma de servicio y termina disparándole a este hombre. Se ha hablado mucho y ha habido mucha polémica por el actuar de Carabineros en este hecho. Lo que aseguró Carabineros es que la situación se ajusta a procedimiento, pues ya lo hemos sabido después del estallido social, que Carabineros está facultado para utilizar sus armas de servicio cuando su integridad se encuentra en peligro o alguna de las víctimas que están protegiendo. Entonces, a raíz de esta situación es que Carabineros hace uso de su arma de servicio en contra de esta persona, quien finalmente después termina fallecido. Sí, la hermana de este hombre habló respecto a lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Escuchemos qué fue lo que dijo. Todo tomado, pero no borracho. Pero resulta que él tenía su arrebato como tan niño. Pero resulta que Carabinero llegó con una prepotencia tan grande, él no podía tirarse al suelo porque con el arma le estaba apuntándole. Y ya preguntó y le disparó, no fue nada solamente un disparo, fueron 5 disparos que le dio. Bueno, compleja la situación, Lucho, porque son ellas las que llaman a Carabineros para pedir ayuda, auxilio, llega Carabineros. Tengo entendido que hay un intercambio de palabras, ¿no? 3 veces hay una especie de amenaza de este hombre que tenía 30 años y finalmente es cuando Carabineros dispara, ¿no? Claro, es que ese es el tema, Toti, sobre la declaración que ha entregado Carabineros al respecto, o lo que se ha informado al respecto. Es que Carabineros, el procedimiento al que se ajustó es advertir a la persona, o decirle que posponga su acción, que no siga realizando su acción, y después de eso es cuando entra la utilización del arma de servicio. Entonces, por eso es que Carabineros se avala en aquello, en este caso, ante los riesgos que podía estar la víctima o incluso también los propios funcionarios policiales. Sin embargo, este caso, Toti, quizás saliéndonos un poco del hecho en sí, es quizás la demostración más gráfica de lo feble que son las medidas cautelares. Más aún en los casos de violencia de género, que no necesariamente en este caso se trata de un caso de violencia en la pareja, sino que se trata de un caso de violencia en contra de su madre y en contra de su hermana. Entonces, en esta situación, vemos que llega una persona que el único impedimento que tiene para no acercarse es una orden de alejamiento firmada en un papel, que entendemos que es la ley y el Estado de Derecho y hay que respetarlo. Pero para una persona que constantemente no respeta la ley, eso termina siendo nada. No, toda la razón. Y como tú dices, es muy frágil esto porque
aquí hay un dilema moral, si se quiere. Claro, Carabineros ajusta procedimiento. Algunos dicen, bueno, pero llegaron con violencia. Pero ¿qué pasa si Carabineros no hubiera hecho nada en esta situación? Y por eso planteamos la pregunta. Aquí yo no estoy otorgando ningún juicio de valor. Solamente quiero plantear este dilema que se da en esta situación. Porque Carabineros llega, si no hubiera hecho nada, hay una... Ojo, este hombre tenía una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar. Hemos visto, y en este programa hemos sido enfáticos... Y además tenía delitos anteriores. Además, y hemos sido enfáticos en, por supuesto, cuestionar algunos procedimientos, en el caso de Ámbar, por ejemplo, frente a otros temas que han pasado, y hemos mostrado, visibilizado casos de violencia intrafamiliar, porque no podemos entender, ninguno, tú tampoco, Lucho, cómo tenemos esta cifra, que es una cifra muy negra de femicidio en nuestro país. Por lo mismo, si no hubiera llegado Carabineros, volviendo al tema, ¿qué pasa si este hombre mataba a su mamá o mataba a su hermana? ¿Quién garantiza que eso no hubiera ocurrido si tenía precisamente una orden, una medida cautelar? Ahí estaríamos cuestionándonos, ¿no? ¿Por qué no actuó la ley, la justicia como tiene que actuar? Entonces, es un tema muy, muy complejo, Lucho. No, tremendamente complicado precisamente por lo que se da, porque termina una persona fallecida, que dentro de todo también es un drama para la misma familia, ver a su familiar, verlo fallecido por más allá de las diferencias o los hechos delictuales que puedan haber habido. De por medio no es para nada grata la situación, pero claro, hay un actuar de por medio donde hay personas que están en riesgo. Y finalmente lo que termina haciendo Carabineros, que puede gustar o no, pero es utilizar el arma de servicio ante una situación de riesgo. Ahí se ve el hombre saliendo con un arma blanca, ¿no? Sale con un cuchillo, hay con una botella quebrada, hay amenazas que él profería contra Carabineros. La verdad es que es una situación muy, muy, muy lamentable la que se vive ahí. Y termina muriendo en la madrugada. Es trasladado a un centro asistencial y finalmente termina muriendo este hombre. Escuchábamos ahí también las declaraciones de su familia. Muy, muy lamentable. Bueno, y como tú dices, el llamado acá es nuevamente a seguir indagando en cómo estamos haciendo cumplir las medidas cautelares. ¿Qué garantiza que se cumplan? ¿Solamente firmar un papel? Eso, por supuesto, ya ha quedado demostrado que queda chico frente a todo esto. Lucho, vamos a cambiar de tema. Nos vamos a ir a Puente Alto. Esto también nos tocó informar en la mañana, en el matinal, en Contigo en la Mañana. También lo hicimos en las noticias, en Contigo Chilevisión Noticias, que tiene que ver con la trágica muerte de un joven que volvía al colegio. Estamos en año de pandemia, hemos visto que ha sido muy difícil retomar las clases. Primer día de colegio que él iba y muere electrocutado en un liceo mientras realizaban labores técnicas, Lucho. Claro, es un colegio industrial de la comuna de Puente Alto donde este joven termina fallecido, electrocutado. Hoy día en la mañana conversábamos con la madre de este joven, quien, entendiendo absolutamente lo afectada que estaba, pero ella quería contar su testimonio referente a quienes para ella tienen las responsabilidades de este caso. Estamos hablando de un colegio industrial que tiene un taller, como muchos colegios en Chile, y que estos talleres tienen que tener certificaciones, tienen que tener mantenciones al día. Esa situación no es menor. La familia hoy día, un integrante del centro de alumnos del colegio también emitían una declaración respecto a aquello, de cuáles eran los controles que se estaban haciendo sobre este hecho, que al joven incluso la ambulancia se había demorado cerca de 1 hora en llegar, y cuando él es trasladado hasta el Hospital Sotero del Río prácticamente llega fallecido. Entonces es también una cadena de errores, de situaciones que se enmarcan, como tú lo decías, en un joven que estaba volviendo a clases. Era el primer día de clases que volvían después de la pandemia. Y pasa esa situación frente a todos sus compañeros, frente a su profesor ahí, un hecho terrible. Empecemos a escuchar declaraciones de distintos actores para entender un poco qué fue lo que ocurrió, Lucho. Vamos a partir escuchando lo que señaló Carabineros al respecto. Estaban en clase y en taller de electrónica, en prueba de encendido y apagado motor trifásico, por causas que se investigan. Él recibió una descarga eléctrica en el lugar. Inicialmente, personal paramédico que se encontraba en el colegio intentó hacer la reanimación siendo trasladado al Hospital Sotero del Río, lugar en el cual lamentablemente se constató la muerte de este joven. Qué triste para los papás, para la comunidad escolar, lo que hablábamos, Lucho, primer día que se vuelve al colegio. Evidentemente, por más que ha sido un año complejo, es natural, uno echa de menos a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, a quienes no hemos podido ver tan frecuentemente como quisiéramos, particularmente en este colegio, claro, a los compañeros, pero
Esto, en la mañana, Lucho, nos quedamos con una investigación para saber efectivamente si es que el colegio, si es que en este establecimiento se habían hecho las mantenciones en el periodo en que no hubo clases, y también saber si es que había responsabilidades y cuáles eran esas responsabilidades por parte del colegio. Mira, hoy día, Toti, me salgo quizás un poco. Conversaba con mi papá, que mi papá fue profesor de técnico manual mucho tiempo y trabajaba en talleres. Entonces yo le preguntaba cómo funcionaba el tema de los talleres. Y me decía, no, pues cada máquina tiene una certificación. Para hacerlo más simple, me dijo, lo mismo que los ascensores. Tú tienes que tener una certificación, cada cierto tiempo las máquinas tienen que ser controladas, ya sea las sierras, las soldadoras, los tornos, cada una de estas maquinarias